María Huerlao y tú y yo desde hace muchísimos años, como dijimos antes de la pausa, hablamos de este personaje. Pero vamos a dejar a María. María, felicidades. Cuéntanos Buenas este tardes. informe que trae. Saludos, María. Buenas tardes, saludos queridos amigos. Bueno, el informe que publicamos anoche, un poco después de la medianoche, eh, presenta evidencias de un testimonio más documentos sobre las transferencias obligadas de varios trabajadores cubanos de la refinería de Sherritt en Alberta, Canadá, que es una empresa mixta canadiense, o sea, Sherritt con Cubaníquel, que es una empresa del Estado cubano, 50%. Nos hemos dado cuenta a través de este testimonio, estos documentos, de que parece ser que durante más de 30 años Cuba ha estado usando el mismo esquema de explotación laboral de los trabajadores de exportación, tal como lo hace con los médicos, trabajadores de la salud, educadores y otros, en Canadá, que es una de las democracias más sólidas, que tiene fuertes leyes contra la trata de personas y además es un estado ratificante del protocolo de Palermo contra la trata. Y nos parece insólito. Estamos pidiendo por lo menos una investigación, pero la documentación es contundente. Y estamos pidiendo al gobierno de Canadá que haga una auditoría de los pedidos de asilo, porque parece que se han quedado decenas de estos trabajadores en Canadá habiendo abandonado lo que ellos llaman una misión. O sea, esos trabajadores son pocos, son 6, pero esos trabajadores que están allí están en misión, tal como hay una misión médica o educativa en los 50 y pico de países que está Cuba o más, ¿no? Sí. Así que este es el nuevo informe que hemos aportado estas evidencias y pidiendo una investigación. María, estamos revisando aquí que en el informe, que repito, se lo deben leer, y los medios de comunicación, hay varios que ya lo han reproducido hoy. Uno de los puntos que señala es que, por ejemplo, en el año 2016 un trabajador cubano tenía que entregarle al Estado cubano su salario entre un 71,3% al 84,1%, o sea, es decir, se quedaba sin nada. Por ejemplo, prácticamente para una sola persona, un solo trabajador, $460, o en el caso de una familia, $1,000, de una familia de 4 estamos hablando. Señores, ¿quién vive? ¿Quién vive? O sea, sí, bueno, lo que pasa es que en el caso de estos trabajadores en Canadá, a pesar del poco ingreso disponible que les quedaba, con el que tenían que cubrir su comida, todos sus gastos personales y la ayuda que mandaban a Cuba, igual tenían cubierta la vivienda, un seguro médico y dental, y les daban hasta el uso de un automóvil, aunque ellos tenían que pagar su propia gasolina y seguro. Entonces, para un muerto de hambre cubano, como son casi todos los cubanos, a menos que sean de la élite, esto es magnífico. Claro. Pero para un país como Canadá, esto es insólito que esté pasando, y con conocimiento de autoridades canadienses que le han estado dando asilo y permiso de trabajo a los trabajadores que han abandonado esta misión. Claro. Y María, hace muy poco tiempo tú vienes reportando informes importantes. Tenemos el caso de lo de Bahamas, habíamos hablado del tema de Jamaica. Es decir, acabas de mencionar que esto forma parte del esquema con el que Cuba trata al personal que designe en el país que sea o en la misión que sea. Entonces estamos hablando de un esquema de trata de personas, de explotación. A mí me parece claro, ¿no? Tiene el mismo patrón. En el caso de Canadá, ellos se han cuidado más. Al trabajador no le entregan el reglamento disciplinario, que es una resolución del Ministerio de Comercio Exterior de Cuba, o sea, es la ley, ¿no? Pero se lo leen. Le leen la cartilla, como me dijo la persona que me dio el testimonio, ¿no? Y no pueden salir de Fort Saskatchewan, donde están, que es un pueblito industrial, ¿no? Una ciudad industrial pequeña, donde está la refinería y hay otras instalaciones petroquímicas, vamos a decir, o farmacéuticas. No pueden ir ni tan siquiera a Edmonton, que queda a media hora, sin pedir permiso del jefe de la misión, que es el director ejecutivo de la refinería. El policía. El policía, exactamente. No pueden, por ejemplo, si abandonan la misión,
van a tener el mismo castigo que pasan todos los que abandonan misiones en el mundo entero, que es como mínimo 8 años sin entrar a Cuba, y de hecho esto está penado por cárcel. Ya. Pudieran servir cárcel por de 3 a 8 años. Dios. Entonces, esto es insólito que pase en un país como Canadá. Y no, lo más increíble es que nunca se ha dado esa noticia. Porque, sí. ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con los médicos y otros? Todas estas personas tienen vínculos en Cuba, tienen familiares en Cuba, quieren poder regresar, quieren evitar que haya represalias con estas personas. Y además, saben esta gente que Cuba tiene agentes por el mundo entero que pudieran hasta sufrir represalias en suelo canadiense, ¿no? Estamos especulando. Canadá es una plaza histórica del aparato cubano de espionaje. Quizás junto a México son los dos países del hemisferio donde mayor presencia del aparato de inteligencia cubano hay. Y veo aquí en el informe, María, por cierto, algo que tú señalas que es interesante, que es decir, el empleado cubano en esta empresa que está sirviendo allí en Canadá, en Alberta, tiene que abrir una cuenta en el banco. La transferencia mensual al gobierno se hace a través de Cubaníquel Tránsito en el Banco Financiero Internacional. Es decir, también tu dinero es un rehén del régimen cubano, porque Banco Financiero Internacional no es una entidad financiera autónoma. No, o sea, este esquema, curioso, bueno, yo no sé desde cuándo opera así en el caso de Canadá, pero yo me sospecho que opera así desde el principio, y es el modelo que ellos han ido ampliando a otros países donde depositan el dinero en una cuenta a nombre del colaborador, como le llaman a ellos, a los esclavos cubanos en el exterior, le llaman colaboradores, pero vamos a usar ese término que ellos usan. No, yo les llamo esclavos porque eso es lo que son, ¿no? Están obligados de esa cuenta que ellos reciben, y Canadá puede decir, la Sherry puede decir, no, si nosotros le pagamos, ¿no? Como dicen los jamaiquinos, como dicen los bahamenses, que son los últimos informes a los que tú te refieres, donde hemos profundizado un trabajo que lleva desde el 2010 que estamos haciendo esta denuncia, ¿no? Pero ¿qué pasa? El jefe de misión está detrás de estas personas, o el económico, o el jurídico, como quiera que le llamen, a los segurosos que tienen ahí, a la gente que está haciendo su trabajo, los obligan, les dicen, este mes tienes que remesar tanto. En el caso de Canadá no usaban la palabra remesar, curiosamente, se cuidan, ¿no? En el caso de Canadá, por ejemplo, ellos escogen muy bien a los que mandan para allá. Entonces, usualmente casi todos son miembros del Partido Comunista, que como sabemos pasan por un filtro muy extenso, una investigación muy profunda de su compromiso político ideológico con la dictadura. Aún así se van, ¿no? Pero las reuniones del Partido Comunista mensuales las hacen en secreto para que no se enteren los canadienses. O sea, ellos tienen un esquema más sofisticado en Canadá. Sin embargo, a mí me parece que de ahí es que sale la prueba de que efectivamente ellos pueden hacer que los colaboradores en el exterior tengan cuentas a su nombre, igual transfieran el dinero al gobierno cubano, y en el caso de MOA, tenemos la transferencia con número de cuenta. Sí, aquí está. Sí, está. Además, una empresa con capital de Cuba, o sea, de la estatal Cubaníquel, con Sherritt International. Dicen acá en el informe que desde 1994 está formada la empresa. Y curioso, yo no conocí este detalle, yo nada más conocía que la empresa mixta esta se refería a las explotaciones de Sherritt en Moa, con participación cubana, Moa, provincia de Holguín en Cuba, a esto que María ha traído, la Cobalt Refinery Company, que es la que está en la provincia de Alberta, Canadá. Pero veo un dato más, María, que tú pones aquí en el tema de la International Cobalt Company, que tiene su sede en otro país que tú te has ocupado de investigar, en Bahamas. Dice, para la refinación y comercialización de los productos terminados de níquel y cobalto. Señores, esto es importante para quien dicen, Cuba no tiene nada, Cuba, su economía no tiene un valor. Señores, el níquel y el cobalto está entre los minerales críticos. Críticos quiere decir que no hay o suficiente abundancia en el mundo para la explotación de las grandes compañías, sobre todo en el sector tecnológico, o
todavía no está suficientemente explotado. Creo que vi un trabajo tuyo, María, que señalaba que las reservas de níquel en Cuba, creo que Cuba tenía la tercera o quinta mayor reserva a suelo raso, es decir, a suelo abierto, a cielo abierto en el mundo. Así es. Lo que pasa es que en el caso de Sherritt y Moore hay varios problemas muy serios. La Sherritt tiene problemas muy serios porque los problemas de producción en Cuba, sabemos como hay apagones, problemas de todo tipo, hay accidentes laborales, o sea, opera en un ambiente que no es próspero para que esto sea un buen negocio como debería ser en cualquier otro país donde las cosas se hagan como deberían hacerse. Entonces, el socio cubano, que es Cuba Níquel, le debe cientos de millones de dólares al socio canadiense, a la Sherritt. Imagínate que hoy en el mercado mundial la tonelada de níquel se cotiza a $14,767. Casi $15,000 por tonelada métrica. Cuba tiene valor estratégico en muchas áreas, pero este es importante y María lo trajo en uno de sus trabajos que yo había leído, sobre todo sobre el tema del níquel, el cobalto también. Mari, ¿te parece que hagamos una pausa comercial y regresamos? Porque queremos tratarte el tema del el infame agentón. Yo se lo digo, a ver si es capaz de venirme a demandar el señor Arturo López Levy, Arturo López Calleja. Por supuesto, por supuesto.